Les informo, el doctor Alfonso Granda Benítez es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, República de Argentina, con maestría de Psicología Comunitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con curso de posgrado de Metodología de la Investigación Científica, Tecnológica, y ha sido decano de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional Federico Villarreal por el año 2000. Dentro de su formación académica profesional se resalta la terapia gestáltica en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ha sido director de la Escuela de Biodanza de Lima, psicoterapia psicodinámica de formación en constelaciones familiares, hipnosis ericksoniana, tiene experiencia como docente en diferentes universidades privadas y estatales en la Facultad de Psicología, como la Universidad Particular Inca Solavega, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Particular San Martín de Porres, docente de maestría de Psicología Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada César Vallejo en Trujillo, ha sido docente de la Universidad Particular Señor de Zipán en la ciudad de Chiclayo. Entonces estamos hablando con un gran ponente que tiene una alta experiencia, tanto en la especialidad de docencia. Así que le vamos a dar la cordial bienvenida. Adelante, doctor Granda. Gracias, muy amable. Un abrazo a todos mis colegas, especialmente a la familia de los colegas que entraron en otro estado diferente de la vida. Los guardo a todos en mi corazón. Realmente, esta experiencia nos ha hecho reflexionar acerca de la implementación de las terapias en nuestra realidad en este tiempo de la pandemia. Es realmente, como decimos criollamente, necesitamos encuadrar las cosas. Lo que llamamos técnicamente un encuadre terapéutico. Porque las terapias que de algún modo hemos venido aprendiendo, europeas, norteamericanas, ¿sí?, con poco conocimiento de la idiosincrasia, de la mentalidad del peruano. No es lo mismo hacer psicoanálisis, terapia breve en Lima, que hacer en Ayabaca, o en Huancabamba, o en Tarapoto. El pensamiento de nuestra gente es un pensamiento mágico, religioso, también es un pensamiento racional. Pero en este tiempo de pandemia, es más lo mágico, es más lo religioso, que están justamente en los sectores más populares, ¿sí?, más devastados, en donde no existe en el léxico de las personas ni la palabra psicólogo, ni la palabra psicoterapia. Pero sí existe en ellos el término curandero, el término chamán, el término brujo. Todo eso pertenece al pensamiento mágico. Otros, la fe, Dios, ¿sí?, el santo, pensamiento religioso. Pero hablar de psicoterapia en este tiempo de pandemia implica un reencuadre de lo aprendido, un reencuadre, ¿sí?, en nuestra realidad peruana. Yo transito mucho el Perú. Lo conozco en sus profundidades. He hecho terapia, hablemos en esos términos, hasta en las comunidades chitivas, en donde las personas entienden que tomarle la mano, ¿sí?, mirarlo, hacerle un masajito es sanador, curador. ¿Y a qué viene esto de la terapia corporal en tiempo de pandemia? El cuerpo, ¿sí?, se ha rigidizado. El cuerpo se ha estresado. El cuerpo padece ahora lo que nosotros decimos trastornos somatomorfos. El cuerpo expresa lo que la mente y el corazón callan.
Miren cómo está el cuerpo ahora de nuestra gente. Tieso, rígido. Este teletrabajo, ¿sí? Ha implicado que este cuerpo se estrese más, se tense más. Ha implicado que las emociones que uno las controla, las reprime, las bloquea, ¿sí? Esté haciendo estragos en el organismo, alterando las funciones. Como yo tengo un consultorio en el día a día, 4 o 5 personas, y vienen con quejas corporales. Ay, doctor, tengo una gastritis. Ay, doctor, tengo unos dolores ahí en la espalda. Me han hecho masaje, me han tomado la presión. O sea, están como un estado fobígeno. Y ese cuerpo está alterado por este modo, este estilo de vida que estamos llevando. Y frente a esta situación, ¿qué hace falta? Dice estrategias. Estrategias terapéuticas para ayudar a las personas con estos cuadros de ansiedad, estos cuadros de estrés, de depresión, estos conflictos interpersonales de pareja, de familia que se han agudizado. Se han agudizado. Familias que están gravemente disfuncionando, que se amenazan en el día a día. Lo virtual ayuda, sí, alivia, pero muchas veces no soluciona. Y entonces uno tiene que recurrir a otros procedimientos que solucionen, que alivien, que superen. Y miran qué cosa hay. Y ahí están las terapias corporales, que poco se han difundido en nuestro amado país, en las universidades, donde la corteza cerebral simplemente recepciona información, 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 ¿sí? Y a veces con una pobreza en la práctica profesional con respecto a los espacios geográficos donde vamos a hacer estas prácticas profesionales. Tiene valor científico. Las terapias corporales están demostradas. Demostradas. La regulación, por ejemplo, de los estados de ansiedad. Miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud desde el año 1978 aproximadamente. Les dice, por favor, hagan uso de sus recursos naturales. Por favor, cambien los estilos de vida. Que los estilos de vida están en que ustedes salgan a correr, salgan a bicicletear, ¿sí? Salgan y pónganse en contacto con la naturaleza. Los estilos de vida saludables. Y entonces, ¿cómo hacemos en esta experiencia de la pandemia? Si estamos confinados, ¿sí? Tenemos miedo a salir, ¿ok? Entonces, solamente está la familia, está la parejita, están los hijos, los consultorios en algún modo se están limitados, la asistencia presencial, sobre todo las de grupo. Esta es la realidad que nos está tocando, por eso hay que reinventar, hay que reencuadrar las cosas. Y dice, ¿qué hacemos? Hacemos como hacen todos los niños. ¿Qué hace el niño con toda su inteligencia sensoria motor? Salta, canta, grita, baila. ¿Y cuál es el efecto que tiene todo eso? Oye, por lo menos lo relaja. Le devuelve, ¿sí?, ese estado anímico de la alegría del vivir. Claro, nosotros adultos, bastante reprimidos en mover el cuerpo, solamente lo movemos en situaciones especiales, una fiesta, una juerga, un COVID fiesta, ¿sí? Como para relajarse. Pero es insuficiente porque esa es una cuestión recreativa. Pero acá estamos hablando
de algo mucho más profundo que conmueve cuando tú ejecutas un ejercicio desde la corporalidad. Un ejercicio desde la corporalidad. ¿Cómo resuena en el espacio social esta energía, esta expresividad del cuerpo? El año pasado la Regional del Callao me invitó para hacer un trabajo corporal con los discapacitados a través de las plataformas. Muchos no tienen la noción de lo que puede hacer un psicólogo, porque tienen la idea de que el psicólogo es simplemente un profesional muy capacitado, muy entrenado, también en lo verbal, en la persuasión, muy entrenado en el consejo, en el esclarecimiento, en el darse cuenta, en el tome la conciencia, en el insight, todo racionalismo. Pero el cuerpo, vivencia. El cuerpo siente. El cuerpo experimenta. Ese es el lenguaje del cuerpo. Esa expresión auténtica que conduce a una regulación, a una superación, a una liberación. Recomendé que pasaran este PPT, por favor. Hay un video, ¿sí? Podemos verlo un momentito y luego continúo dándole la información sobre este evento. Esto fue en vía directa con un grupo de mujeres de la zona del Milagro en Trujillo, ¿sí? Que no tenían información de lo que puede hacer un psicólogo desde el punto de vista de lo corporal. ¿Pueden pasar el video? ¿Sí? ¿Lo están pasando? Ya, ok, gracias, espero. Un poco para que usted tenga la información de la resonancia energética del cuerpo en un vínculo profesional en el cual pueden existir 3, 4 personas en su espacio, por ejemplo, la casa. Ok. Volumen, volumen. Gracias. Resonancia. Suena en el cuerpo, vibra el cuerpo. Las emociones reprimidas, guardadas, almacenadas, bloqueadas a través simplemente de un movimiento corporal. Movimientos primordiales de la vida. El abrazar, el sostener al otro. Este sostener de este abrazo es regresivo. Regresionas a experiencias donde hubo carencias, ausencias, faltas, desapegos violentos. Porque el cuerpo almacena toda esa experiencia dolorosa, traumática, pero también almacena lo positivo. Y entonces cuando hago
en este tiempo de pandemia, mediante algunos ejercicios de la biodanza, resulta siendo muy conmovedor. Por ejemplo, les digo a la pareja, si es una pareja que está en conflicto, le digo, por favor, pónganse frente a frente y no hablen absolutamente nada. Le digo, ese no hablar, ya lo hiciste cuando te quedaste deslumbrado por la presencia de ella. Esa experiencia de no hablar te conmovió, sus gestos, su belleza, su actitud, su forma como te miró, eso está allí. No está ausente, está allí en tu corazón. Digo, puedes mirar. Se vuelven a mirar, esbozan unas sonrisas nerviosas, movimiento de manos involuntarios, el nerviosismo, como diríamos criollamente, es la tensión del conflicto, ¿no? Y de repente le digo a él, le digo, solamente escúchame, no tienes que mirarme ahí en la pantalla, tú sigues mirándola a ella. Pon tu mano en tu corazón, un gesto primordial. Pon tu mano en tu corazón. Ya lo hiciste en otro momento de tu vida, cuando le decías, te entrego mi corazón. Y él pone la mano en el corazón con humildad. Y ella se conmueve de ese gesto primordial. Y le digo, ¿qué quieres hacer? Le digo a ella. Ay, me quiero levantar. ¿Y qué vas a hacer? ¿Puedo abrazarlo? Ay, lo abraza. Y él se abraza. Wow. Lloran desconsoladamente. Le digo, ¿cuánto amor hay almacenado? Estaba taponeado por el conflicto, por esta coraza caracterológica, como diría el gran maestro Reich, la rigidez de tu cuerpo. Y ahora se desvaneció todo eso. Y no necesitaron que me dieran detalles de lo que puede ser el motivo de la consulta. Porque a veces esos motivos están tan arreglados intelectualmente y convenidos de hablar siempre lo mejor. No, pero el cuerpo expresa lo que el corazón y la mente calla. Todas las señales del cuerpo son pistas que nos llevan a espacios más profundos del inconsciente vital, del inconsciente personal. Lo que sucedió en nuestras universidades, que nos enseñaron a registrar comportamientos, conductas, pero la parte vivencial, la parte experiencial, eso que llaman la inteligencia emocional, de algún modo estaba vetada. Yo hago docencia universitaria, me he pasado más de 25 años enseñando esas carpetas, ¿no? De carpintería, obvio, de fierro, donde los chicos se la pasan 5 años ahí, ¿no? Uno detrás de otro, sin ningún contacto visual, simplemente cuando hay un break, ¿no? Y toda la parte corporal, de algún modo, negada. Cuando empecé a realizar algunas prácticas desde la corporalidad, desde la biodanza, fue toda una experiencia muy trascendente para muchos de ellos. Algunos terminaron siendo biodanzantes y se fueron a formar con el gran Rolando Toro, el creador de la biodanza. Entonces, esta experiencia
¿no? Nos implica que los encuadres que están muy estructurados, ¿no? Por ejemplo, el encuadre psicoanalítico, el encuadre gestáltico, el encuadre del análisis transaccional, ¿sí? No hay un contacto corporal, hay un análisis centrado en la palabra. Hay una distancia incluso del cuerpo del terapeuta. Salvo en algunas situaciones, por ejemplo, como en el caso del psicodrama, en su primera fase, que es el warming up, que se llaman el caldeamiento, donde se prepara a la gente para que haga la dramatización, ¿sí? El psicodramatista toma esa primera parte como una parte también del diagnóstico presuntivo, para que pueda expresar los roles, ¿no?, que están muy reprimidos. Hay algo de la corporalidad. Pero en esta experiencia del reencuadre, el terapeuta es una persona sensible, participativo, afectuoso. Implica una tremenda vibración con el otro. Testimonio de mis pacientes cuando los abrazo. Me dicen que yo le recuerdo al abuelo. Se sonríen. No es por la edad. Yo lo tomo así muy, como un testimonio de mucha trascendencia, y después le pregunto, ¿con quién te quedaste en tu infancia? Y se le caen las lágrimas. Con mi abuelo. El cuerpo habla. Pero el cuerpo del terapeuta necesita ser trabajado también y supervisado. No cualquiera puede hacer terapia corporal. Cuidadito. Implica hacer una renovación de tu propia existencia, de tu propio de información académica. A mí me impactó esta experiencia. Yo había pasado Gestalt, había sido psicoanalizado, había pasado del análisis transaccional, y de repente entro en una experiencia de la biodanza con el mismo Rolando Toro, hacer un ejercicio muy lindo, el ejercicio de opresión-liberación. Me pasé como media hora llorando tirado en el piso. Y me vino eso que llaman el gran insight. Nunca había trabajado mi cuerpo con esa profundidad en ninguna terapia. A veces tenía hasta hiperhidrosis palmar. Después de los entrenamientos terapéuticos tenía la ansiedad. Sí. Me liberé. ¿Por qué no decirlo? Me curé. Y entré en un proceso terapéutico muy profundo. Porque a veces el cuerpo del terapeuta o del psicólogo, así como de los profesores, está contaminado y pervertido. Por eso necesita ser supervisado. No cualquiera está en la capacidad de poder abrazar al otro. Se confunden el eros con la afectividad. Son dimensiones diferentes de la expresión del abrazo. Tú puedes abrazar eróticamente, románticamente. Y otra cosa es abrazar afectuosamente, paternalmente, como diría el gran Mofa, ¿no? El maternaje. Que tu cuerpo es una maternidad también. Contiene el afecto. Y en este tiempo de pandemia, de las depresiones que se han venido, están en aumento en el Perú por la pérdida de sus seres queridos, que no se pueden abrazar por todo esto de la bioseguridad. Imagínense ustedes cómo estará ese alma, cómo estará esa mente, cómo estará ese dolor haciendo estragos en el organismo. Muchos pacientes
vía online de Ayacucho. Fallecieron del COVID. El padre, la madre, y estos pacientes no soportan eso. Obvio. Hay un dolor muy terrible. ¿Cómo los aliviamos? Y ahí recurrimos a lo que es una estrategia, ¿no? Tomando en cuenta la idiosincrasia de nuestra gente, su pensamiento religioso. Ustedes saben que cuando el Jung, el viejo Jung, el capo del psicoanálisis colectivo, no podía con un paciente, le decía, váyase usted a una iglesia. Respetaba las creencias. El mismo Milton Erickson, el men de la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que le dio mucho poder a la formación neurolingüística, a la misma constelación familiar. Respetaba las creencias de las personas. Y de ese modo podía entrar en la mente de la gente. Y entonces cuando hay una situación de duelo, ¿sí? Les digo, si se trata de la madre que falleció, ¿en quién creía la mamá? ¿Cuál era su santa de su devoción? Y mencionan una virgen. Ok, le digo, vamos a hacer lo siguiente. Vas a imaginarte ese abrazo con tu madre delante de la Virgen. Ay, ¿qué cosa hay ahí? El respeto a la creencia. ¿Qué hay? La utilización del cuerpo con lo imaginario. Así como en la sillita vacía de lo que está el tico dice, siéntate, ahí ves a tu mamá y no está la mamá, trabajan con lo imaginario. Así como en el psicodrama, ¿viste? No está el padre, ¿sí? Y trabajan con lo imaginario. El poder de la imaginación a través del cuerpo. Y entonces empieza él. Y de fondo, una música especial. Le llamamos semántica musical, ¿no? Porque la música tiene un efecto allí en la zona límbico y hipotalámica, en la fábrica de las emociones. Y él empieza, ¿viste?, a liberarse, a llorar. Claro, ese es un primer paso, la catarsis. ¿Ok? De repente, la pregunta, ¿cómo te sientes? Gracias, doctor. Estoy más tranquilo. Ay, pues me pareció ver a la mamá. Y le digo, en su creencia mágica y religiosa estudiada por la antropología cultural, no se van las almas, están todavía las almas. En la sierra muchos creen el alma en pena, que se presenta, que mueve cosas. Y le digo, no se ha ido. Una está en tu corazón. Dos, te cuidan. Por eso que los ancestros, ¿sí?, rinden culto a los que se fueren, porque son los guardianes de la vida de ellos. Eso está en nuestra idiosincrasia. Son las ideas que tenemos que nos alivian muchísimo. Entonces, cuando tú haces un gesto de humildad, de abrazar, de conectarte, ¿sí?, empiezas tú a integrar en tu organismo, ¿sí?, esas emociones que estaban bloqueadas, que estaban de algún modo, ¿sí?, reprimidas. Y entonces estás en un estado diferente y se produce
en ti una renovación de tu organismo. ¿Qué significa esto? Significa que se va regulando tu sistema nervioso. Significa que toda tu estructura muscular, tensa, dura, rígida, tiesa, casi inmovilizada, empieza a recuperar su ritmo natural. Que en otras palabras, se incrementa el oxígeno en tu organismo. Fíjate cuando dan de alta a un paciente con COVID. ¿Qué hacen los médicos cuando está saliendo ese paciente con COVID? Empiezan a aplaudir, algunos empiezan a cantar, otros empiezan a moverse. ¡Wow! ¿Desde cuándo se ha visto eso en el Rebagliati? En el MINSA, en los hospitales de MINSA, ¿cuándo se ha visto eso? Es el ánimo, ¿no? Del médico guerrero, de la enfermera guerrera, de haber logrado, ¿sí?, el triunfo sobre una gran batalla. Y le dicen a estos pacientes, vas a entrar ahora en una rehabilitación, porque hay deficiencias ahí en su sistema respiratorio. Y les dicen, levanta tus manitos, tus brazos lentamente. Baja tus brazos lentamente. Cuenta hasta 5. Estírate un poquito. ¿Ok? Están haciendo una renovación del organismo. Y están reaprendiendo de las funciones originarias, los instintos de vida, el instinto de la supervivencia. Cuando un animalito es golpeado, ¿sí?, hace un esfuerzo por correr y esconderse. Instinto de supervivencia. En nosotros también, esos instintos de la supervivencia. La danza es movimiento. Nada tiene que ver con baile. Baile es un producto cultural estructurado, ¿sí?, coreográfico. No, acá en la danza es el movimiento de la vida. ¿Y qué se va a mover en ti? Obvio, psicológicamente, tus ganas de vivir, tu motivación para vivir, tu fuerza de seguir avanzando. Entonces, esta experiencia de esta metodología corporal que se conoce como la biodanza, produce una fortaleza en el sistema inmunológico. Cuando ustedes vieron el videíto, alrededor, mujeres que de algún modo veían eso como una cosa innecesaria, recreativa, algunas se reían, ¿sí? Y de repente cuando se iban produciendo el abrazo, les cambió la afectividad. Se empezaron a conmover, a llorar. Todas son reclusas. Hubo una resonancia, hubo una renovación en ellas. Y eso está registrado. Pidieron que continuara visitándolas para hacer un trabajo. Porque estas mujeres, obvio, la pérdida de su libertad, etcétera, su desconexión con sus seres queridos, ¿sí?, tienen pues unas carencias terribles de la afectividad. Lo mismo pasa con las personas, obvio, que se les falleció un familiar de una forma imprevista, no pensada, ¿sí? Un impacto, un trauma. ¿Cómo vas a ir regulando toda esta experiencia? ¿Sí? Ahí está el movimiento.
el movimiento de la vida. Quiero centrarme en esto, donde dice, se logra esto a través de las vivencias inducidas por la danza, el canto y el encuentro grupal. Pueden ser microencuentros grupales dentro de la familia. Micros. Mírense, por ejemplo, les decimos a la mamá con sus hijos, mírense, no hablen, por favor. La consigna, mirarse, los contactos sensoriales imprescindibles en el vínculo, en la relación. Ya ustedes saben que cuando la gente está enfadada, está embroncada, violentada, ni se miran ni se escuchan. Están privados de esos aparatos sensoriales. Cuando tú los reconectas, induces una vivencia. Vivencia es sentir, experienciar. A veces el cuerpo está tan endurecido que la inteligencia intrapersonal está hasta bloqueada. Cuando tú le dices a alguien, dime, ¿qué sientes cuando la mires? Y te dicen que no siente nada. Tú no te preocupes, ese es tu trabajo profesional. Esa es la coraza caracterológica. Esa es la estructura del carácter, ¿sí? Habitual en el día a día. Padres que no saben ni siquiera darle un buen abrazo a sus hijos en este momento, que los chicos están muy conflictivos con sus tareas, porque se conflictúan. Dice, ¿qué tiene que hacer el padre o la madre? Así, estimular, fortalecer el vínculo, la afectividad. Nosotros, en nuestro encuadre, sostenemos que existe un potencial genético en cada uno de nosotros. Y que a veces la educación o ciertas metodologías terapéuticas no llegan por su encuadre. El potencial de la afectividad. No todo está perdido. Hay una afectividad todavía anestesiada, adormecida, que a veces en situaciones límites de crisis aparece esa afectividad. Voy a darles un ejemplo. La madre, el padre, el hermano puede estar en una agonía. ¿Y qué cosas quieren hacer los familiares? Expresarle todo el amor que no expresaron en la vida. Es cuando hay una situación, por ejemplo, de pareja que se amenazan ya de destruirse, de separarse, ¿no? Y de repente él quiere expresarse, acercarse, abrazarla, besarla, prometerle. Wow, ¿de dónde salió todo eso? Dice ella. ¿Cómo recién te acuerdas? Es el potencial que existe en cada uno de nosotros. No todo está perdido. ¿Y cómo estimulo ese potencial? Mediante vivencias, mediante danzas, mediante el encuentro entre estos dos seres, imaginarios o presenciales. ¿Qué se va a producir ahí? Eso que estamos hablando, una renovación de tu existencia, una renovación de tu organismo. Fíjate el potencial de la creatividad en este tiempo de pandemia. Eso que llamamos, se han reinventado las formas, ¿sí?
para poder sobrevivir. Profesionales que fueron despedidos se reinventaron una forma de sobrevivir vendiendo, haciendo comercio, haciendo algo artesanal. Es decir, que en cada uno de nosotros hay una sabiduría. Como dicen, a veces estamos en nuestra zona del confort, ¿ok? Y no salimos de esa zona del confort por el miedo a. Pero ahí tenemos una inteligencia superior. El peruano por naturaleza es brillante. Brilla el peruano. Hasta por su sabiduría brilla. Su sabiduría de curar. Mirad, ¿cuál es esa sabiduría de curar que tenemos los peruanos? Nuestras plantas medicinales. Hay una planta que se ha hecho más famosa y que se la están llevando a Europa para rehabilitar personas y hacer experiencias de búsquedas espirituales. Y se llama el ayahuasca. Poca conocida de sus poderes curativos. Algunos dicen es un alucinógeno, lo escuché en algunos amigos psiquiatras. Ese es un alucinógeno. Digo, no, es una planta sanadora. Es entrar en otros estados diferentes de la conciencia, donde no está esos estados diferentes de la conciencia, no están tan detallados en el DSM-5. Son experiencias espirituales muy profundas. ¿Ok? Y hacen gente, mucha gente hace hasta retiros espirituales con el, ahorita en el Cusco, tomando la ancestralidad y donde empiezan a danzar y empiezan a tener experiencia de trascendencia. Van más allá, trascendencia, ¿sí? Van a experiencias de metasentimientos, de ponerse al servicio con la paz, la humildad, metasentimientos. Te da la experiencia de la ayahuasca, donde tú danzas, ¿no? Danzas así liberándote. Mira, ¿qué tiene que ver esto de usar ayahuasca en estos tiempos de pandemia, vía digital? No, simplemente estoy haciendo una referencia de estas ceremonias ancestrales que tienen que ver justamente con la trascendencia, con eso que ahora está muy de moda, la psicoterapia transpersonal, que es una psicoterapia todavía sesgada porque toma mucho del oriente y de lo latinoamericano muy poco. Los latinoamericanos también hemos tenido experiencias espirituales muy profundas. ¿Sí? Solamente hace falta incorporarlas. Un latinoamericano, Carlos Castaneda, con su cuento de Don Juan, ¿sí? El viaje del Nahual. Bueno, cuando tú haces estas experiencias de las danzas, ¿no? Para recuperar tu salud emocional, tu salud mental, entras en estados, no de relajación, cuidado, en estados de paz, de armonía. Después de una experiencia así, te dan más ganas de estar con los tuyos, de compartir, de abrazarlos, de conversar. Es un estado totalmente diferente. Esto es lo que de algún modo te produce la corporalidad. Alexander Lowen. Discípulo de Reich. Habla él de una energía que fluye a través de todo el cuerpo. Él habla de una toma de conciencia de esta energía. Alexander Lowen vivió hasta los 90 y tantos años. Y hacía todavía bioenergética longevo a esa edad.
A veces esta energía está bloqueada de una falta de movimiento, de acciones de tu cuerpo. Esta energía a veces está bloqueada en determinados segmentos de tu cuerpo, en algunas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, ¿no? A veces los músculos laterales de tu cuello están muy contracturados y la yugular está a punto de reventar. Es una persona que está estresada. Y dice, ¿qué hago con estas personas, con esa musculatura que está tensa? ¿No? Si tú les dices, mira, haz un movimiento de danza, existen sentimientos que los impiden. La vergüenza, el miedo. Dice, ¿cómo libero a esa energía? Mediante algunos ejercicios, ¿sí? Bioenergéticos que van produciendo una descontracturación de la coraza. Un famoso ejercicio, el arco, dice el arco, ponerte así arqueado hacia atrás, con la boca bien abierta y gritar. Gritas. ¿Qué produce el grito? Liberación, descarga, drenaje emocional. ¿Sí? ¿Y qué produce el arco? Descontracturas. Te salen hasta conejos. Y dice, ¿de dónde me salió todo esto? Pues de la mochila que vienes llevando. ¿Cuál mochila? Mira, te pasas 3, 4 horas frente a la laptop por tu teletrabajo. ¿Tu cuerpo cómo está? ¿Sí? La función hacia el órgano, decían. Si tu órgano no funciona, ¿sí? Empiezas a sentir los estragos de una enfermedad. ¿Ok? Y entonces cuando tú trabajas con tu cuerpo, ¿no? Drenas emociones reprimidas, cólera, por ejemplo, miedo. Alexander Lowen usó el famoso taburete, donde las personas se echaban, ¿sí? De espalda, colgándose. ¡Wow! Y entraba en estado de ansiedad. Yo tenía mi taburete. Gritaban de cosas que ni se pensaban que podía suceder en una experiencia terapéutica. Después, ¿cómo se sentían? ¡Wow! Hasta se reían. ¡Pucha, qué bravo había sido este ejercicio! Pero ¡wow! ¡Qué bueno fue para mí! Se recuperaron. John Lennon tuvo su gran terapeuta, Arthur Janot, la terapia del grito. En las universidades no se puede gritar, te sacan volando. Hay que escuchar y analizar, pero no puedes gritar. Puedes bailar solamente en la fiesta de bienvenida al cachimbo o cuando se cierra el ciclo, pero no puedes danzar. Lo he vivido en carne propia. Profesor, ¿qué hace con esa música que está perturbando? Le digo, es terapia. ¿Qué terapia es esa? Hay un desconocimiento de las terapias corporales en el Perú. La he utilizado en los colegios, en las universidades. Y realmente puedo agradecer, ¿sí? La acogida que he tenido y han salido muchos psicólogos utilizando técnicas corporales. El grito siempre se acompaña en una experiencia. Es un grito de alegría también. Así cuando gritamos, cuando jugó Perú con Uruguay, ¿viste? Mira, cierren el estadio, ¿qué va a pasar? Vienen las grandes protestas. ¿Sí? Es una canalización también de las tensiones, el deporte. ¿Sí? Entonces, gritar es saludable.
Entonces, estas experiencias del cuerpo nos va produciendo una renovación de nuestro organismo. Acá tienen algunas cosas interesantes que se pueden usar en el día a día, ¿sí? Por ejemplo, caminatas fisiológicas. Te digo, mira, vamos a poner una música para que camines. ¿Mm? Cuando tú caminas al ritmo de una música, ¿sí? Empiezas tú a sentir algo diferente. Empiezas tú a sentir, ¿sí? Las ganas, la motivación de vivir. ¿Okay? Es como el atleta, ¿viste? Que empieza a caminar, a caminar, a caminar, como el deportista, ¿viste? Que empieza a correr, ¿no? Y que se empieza a sentir pasión por lo que hace. Lo mismo sucede cuando hacemos este tipo de ejercicios. Te cambia la visión del andar de tu vida. ¿Mm? Ejercicio de la extensión máxima, extender tu cuerpo lo más que puedes. No es una cosa mecánica, cuidado. Todos estos ejercicios es como un lenguaje sugestivo corporal que va al inconsciente. Es como que el ejercicio le toca la puerta, es como el famoso anclaje de los programadores neurolingüísticos. Le dije a Rolando, gracias a este ejercicio de la extensión máxima, salí de las salas universitarias y me paseé por todo el Perú llevando biodanza y me invitaron a otros países a hacer biodanza, extensión máxima existencial. Doctor Granda, disculpe que le interrumpa, le faltan Sí, 10 minutos no te para preocupes, ya finalizar. estamos ahí, Ok. ya estamos ahí. Entonces, todas estas experiencias, ¿sí?, producen una renovación no solamente del ánimo, sino también de la superación, ¿no? Del conflicto, conflicto no solamente intrapsíquico, sino extrapsíquico, el conflicto interpersonal, ¿ok? Entonces, cuando dos cuerpos, ¿sí?, se acarician, se tocan, se miran, se produce una gran renovación física, emocional, hasta espiritual. Te liberas. Por eso es muy importante, ¿sí?, esto de el abrazo, del contacto, mediante estas técnicas corporales en este tiempo de la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si surgen alguna pregunta, dispuestos a contestarles. Muchas gracias, doctor Granda. Tenemos unas preguntas que está justamente en el chat, me parece muy interesante. Una de Claro. ellas es Delia Catherine Laime López, me parece que ella indica, ¿no? Estas terapias es muy interesante, pero ahora en el trabajo remoto que se tiene no tiene el mismo efecto que lo presencial. ¿Alguna recomendación para hacerla de forma virtual y que él o la paciente lo pueda practicar y aliviar su estrés, ansiedad? Sobre todo en pacientes con violencia de pareja. Les digo con toda mi sinceridad profesional, sí tiene un efecto en lo virtual. Sí tiene. Mira, ¿en qué, por ejemplo? Claro, tienes que darles unas consignas, ¿sí? Por ejemplo, cuando están ahí la pareja. Digo, pueden mirarse. Ya está, se miran, ¿sí? Les pongo una música. ¿Se escucha la música? Sí. ¿Ok? Y de repente empiezan ellos a sentir. ¿Qué sienten? Cariño, ternura. ¿Qué quieren hacer? Abrazarse. Y se abrazan, lloran. Tienen efecto. Claro, son técnicas corporales en grupo, pero ahí hay un microgrupo, la familia. Ejemplo,
discapacitados. Está la madre ahí con su hijo que es invidente. Dice, él no me ve. Señora, él siente. Acarícielo. Acaricie su cabello. Dele ternurita. Dele dulzura. La madre se conmueve y el chico gira y abraza a la mamá. El cuerpo es la matriz que organiza las relaciones interpersonales, no la palabra. Cuando tú naciste no hablabas. Te sostenía tu madre en el pecho, te abrazaba, te daba su calor. Y ahí tú estabas formando tu identidad. Ahí te estabas nutriendo. Eso también Bien. en lo no presenciado. ¿Sí? ¿De Ok, acuerdo? Es romper paradigmas, cambiar paradigmas. Gracias. qué interesante, doctor. Acá tengo otra preguntita para ya finalizar. En ¿No? los ¿Cómo no? niños es prácticamente natural estar en constante movimiento, incluso danza. ¿Cómo hacer para que de grande no se pierda esa naturalidad? Por otro lado, hay padres y madres que animan a sus hijos a bailar letras, no acordes a su edad, ni en los mismos padres han escuchado la letra, pero el ritmo es contagioso. En ese caso, ¿qué es lo más recomendable hacer? Fíjate, lo más recomendable, por principio, desaparecer toda la tecnología que hay dentro de la casa. Celulares, internet, Ujú. laptop, espacios naturales. ¿Ok? Primero, o sea, un encuadre empírico. ¿Ok? Entonces están los padres, por ejemplo, invitarlos a hacer una ronda. Tómense las manitos todos. Ya tomarse las manos es algo muy grande, tiene una connotación existencial. El amigo que te da la mano es el amigo que te levanta del pozo. El padre que te da la mano es el padre que te acompaña a tu vida. ¿Sí? El amigo que te da la mano es un amigo que trasciende. Mira los amigos de la infancia, del colegio, de la primaria, cómo han trascendido en tu corazón. ¿Y qué era trabajo? ¿Cuáles eran sus expresiones en el recreo? Corporal. Salían abrazados, así. Todo eso está registrado como una experiencia saludable. Gracias, gracias a todos ustedes, ¿sí? Mis bendiciones, y ahora me lo guardo aquí en el corazón. Fui uno de los primeros psicólogos que empezó con la experiencia de las terapias corporales en el Perú. Fui secretario de la primera Junta Directiva Nacional del Colegio de Psicólogos cuando éramos 330 psicólogos en el Perú. Creció nuestra gran legión, creció nuestra gran profesión. Ahora simplemente reencuadrarnos para que lleguen a los sectores más populares, como sí lo han hecho en otros países. Don Alfredo Mofa, un excelente psicoanalista, médico, psicodramatista, literato. Gracias, gracias, queridos amigos. Gracias a Bendiciones. usted. Gracias a usted, doctor Granda. Es un honor contar con su participación en el presente Tercer Congreso Regional de Psicología, Aportes de la Psicología a la Crisis Global Actual. Aquí le vamos a estar visualizando usted su certificado. Como le mencionaba, es un honor contar con usted, al Consejo Directivo Regional IMI Callao. Ha sido un honor que nos acepte esta conferencia, doctor, y yo creo que ha quedado muy claro la importancia de la biodanza y sobre todo cómo es que hay que tratar estas terapias alternativas, ¿no? A través de la danza, todos los aportes, estoy segura que muchos de nuestros participantes han tomado nota para que también ellos puedan tomar en consideración para sus terapias con cada uno de sus pacientes. Muchas gracias, doctor, muy amable, gracias por su participación. Bien, esta fue la conferencia entonces del doctor Alfonso Granda Benítez, psicoterapia corporal en tiempos de pandemia. Muy bien, entonces, saben ustedes que todas las preguntas o las dudas que tenga el doctor Granda igualmente, tenemos su correíto electrónico, podemos igual mandarle estas preguntas para que los pueda absolver en cuanto a alguna referencia bibliográfica, algún video, quizás quieran tener algunas otras consultas que puedan derivar de algunos de sus pacientes, ¿no? Entonces, igual tenemos el contacto del doctor Granda, y muchas gracias, gracias por esta conferencia, doctor. Gracias Muy a ustedes. amable. Más bien, Gracias. vamos a tomarnos una Gracias. fotito, doctor, a ver los que puedan ¿Cómo no? encender su cámara. Sería excelente para acompañarnos justamente con la pantalla del doctor Granda, ¿sí?
Muchos de ellos mencionan que han sido alumnos de usted, doctor Granda, ¿no? Lo Oh, mencionan.